Imagina que vas a subirte a un avión y descubres que el piloto fue elegido no por su capacidad para volar, sino porque era el más carismático, el más viral y el que más rabia generaba en redes sociales. Suena absurdo, pero eso podría estar pasando exactamente en las elecciones presidenciales, porque los candidatos con mayor capacidad técnica para gobernar son los que menos intención de voto tienen. Soy Eliasib Rivera, bienvenidos a Radiografía del Poder, donde hacemos análisis con pensamiento sistémico y datos. En el video anterior, aplicamos un prompt maestro para evaluar candidatos presidenciales de Colombia para el año 2026. No para analizar quién le cae mejor a la gente o quién habla más duro o quién es más viral, sino para evaluar algo mucho más importante: quién realmente tendría mayor capacidad para gobernar un país tan complejo como Colombia. Y aquí quiero aclarar algo importante. Yo podría dar simplemente mi opinión política, mi opinión de los candidatos, mi percepción, mi intuición, pero los seres humanos tenemos limitaciones. Sesgos, emociones, información incompleta, manipulación mediática y tribalismo político. En cambio, la IA puede procesar enormes volúmenes de información, contrastar fuentes, identificar inconsistencias y aplicar los mismos criterios para todos los candidatos. No porque sea perfecta, sino porque puede ayudarnos a pensar con más racionalidad y menos fanatismo. Los candidatos que aparecieron con mayor capacidad de gobernar de acuerdo a la inteligencia artificial fueron Sergio Fajardo y Claudia López, pero son justamente los que tienen menos porcentaje en las encuestas. Mientras tanto, algunos candidatos con menor capacidad técnica, según el análisis de la IA, aparecen liderando en las encuestas con porcentajes entre el 22 y el 44%. Y ahí apareció la gran pregunta: ¿por qué quienes parecen mejor preparados para gobernar según la IA generan menor intención de voto? ¿Y por qué quienes generan más riesgos institucionales o tienen menos experiencia movilizan más personas? Eso fue lo que le preguntamos a la inteligencia artificial y hoy vamos a revisar qué nos respondió. De acuerdo a la IA, esto ocurre porque las elecciones democráticas no premian necesariamente la mejor capacidad de gobierno, premian otras cosas. Premian la emoción, la identidad, el miedo, la esperanza, la rabia, la narrativa, la visibilidad, la conexión simbólica y la percepción. Ese es el núcleo del fenómeno. Y cuando un país entra en polarización, inseguridad, frustración económica, desconfianza institucional y fatiga social, las cualidades que ayudan a ganar elecciones empiezan a ser distintas de las que ayudan a gobernar bien. Así que hay una diferencia enorme entre competencia electoral y competencia administrativa. Son habilidades distintas. ¿Qué requiere gobernar? Gobernar bien requiere pensamiento sistémico, negociación, paciencia, manejo técnico, comprensión económica, manejo institucional, coordinación compleja, pero eso no siempre genera votos. En tanto que ganar elecciones requiere captar emociones, simplificar problemas, crear identidad, movilizar indignación, dominar medios, generar esperanza, construir enemigos, producir narrativa poderosa, pero eso no garantiza saber gobernar. Por ejemplo, dos médicos. El médico A es muy técnico, muy riguroso, habla con precisión y explica riesgos complejos. El médico B es carismático, seguro, habla fácil y promete soluciones rápidas. ¿Quién probablemente atrae más personas? Muchas veces el segundo, aunque el primero pueda operar mejor. Eso mismo pasa en política hoy en día. Y hay una razón psicológica profunda. La mayoría de votantes no evalúa la sostenibilidad fiscal, la viabilidad técnica, la arquitectura institucional o la capacidad operativa del Estado, porque eso requiere información, tiempo, conocimiento técnico y análisis complejo. En cambio, el cerebro humano responde muy rápido a emociones, amenazas, identidad grupal y relatos simples. Eso está muy estudiado en la psicología política, en la neurociencia y en las ciencias cognitivas. Y lo peor de todo es que en contextos de crisis esto se intensifica. Cuando una sociedad siente miedo, inseguridad, deterioro, rabia, frustración, el votante tiende a buscar certidumbre emocional aunque sea simplista, liderazgos fuertes aunque sean riesgosos, narrativas claras aunque no sean técnicamente sólidas. Por eso, candidatos técnicamente fuertes sufren. Por ejemplo, Sergio Fajardo tiene experiencia, moderación, racionalidad, institucionalidad, pero en ambientes polarizados esto suele percibirse como tibieza, falta de fuerza e indecisión. En cambio, candidatos confrontacionales crecen porque ofrecen culpables claros, soluciones simples, identidad emocional y lenguaje fuerte. Eso produce más movilización, a pesar de que el diagnóstico sea incompleto o la solución que proponen sea inviable. Así que la democracia tiene una paradoja estructural. El mejor administrador no siempre es el mejor movilizador emocional. Y muchas veces el mejor movilizador emocional no es el mejor administrador. Y hay otro factor: la política moderna funciona como entretenimiento emocional, porque las redes sociales lo cambiaron todo.
Hoy tiene ventaja quienes generan conflicto, indignación, viralidad, frases contundentes e identidad tribal. Y están en desventaja quienes explican complejidades, hablan de gradualismo y reconocen las limitaciones. Así que el algoritmo castiga la moderación, porque la rabia viraliza, el miedo viraliza, la confrontación viraliza, pero la prudencia no viraliza. El otro fenómeno importante es la ilusión de autenticidad. Muchos candidatos técnicamente débiles crecen porque parecen reales, sin filtro, directos, valientes, aunque simplifiquen, exageren e improvisen. La gente muchas veces confunde autenticidad con competencia para gobernar. Y lo más delicado de todo esto que es, las democracias modernas están entrando en una etapa donde la capacidad de capturar la atención empieza a valer más que la capacidad de administrar sistemas complejos. Y eso es peligrosísimo, porque un país no se gobierna con discursos, ni con likes, ni con viralidad. Se gobierna administrando restricciones, conflictos, presupuestos, instituciones, crisis e intereses opuestos. Lo irónico está en que muchas veces los candidatos más prudentes, más técnicos y más realistas pierden, precisamente porque no prometen milagros, reconocen límites, hablan con matices y no alimentan fantasías. Entonces, lo que ayuda a ganar elecciones son la emoción, la narrativa, la polarización, la simplificación, el carisma, la viralidad, la identidad y las promesas. En cambio, lo que ayuda a gobernar es la gestión, la ejecución, la negociación, el pensamiento sistémico, la administración, la institucionalidad, la capacidad técnica y la sostenibilidad. Y el problema es que en épocas de alta frustración social, la política emocional suele derrotar a la política técnica. Ahora apliquemos lo anterior con una herramienta central que te voy a dar en este video que se llama el detector del populismo. Para ello le pedí a una inteligencia artificial que me diera un prompt para analizar candidatos presidenciales desde dos dimensiones principales: capacidad real para gobernar y capacidad para movilizar emocionalmente a la población. Y le dije que evaluara a los candidatos en aspectos como pensamiento sistémico, manejo económico y fiscal, administración y ejecución, capacidad técnica, y que deben diferenciar entre candidatos que recurren principalmente a la racionalidad y aquellos que recurren más a la emocionalidad política. Y lo más importante es esto: quiero que el prompt permita identificar, comparar y mostrar evidencias reales de candidatos que apelan al miedo, la rabia, la indignación, la polarización, aquellos que ofrecen soluciones simples, aquellos candidatos que buscan viralidad, atención mediática o manipulación emocional, versus candidatos que hablen con matices, que reconozcan limitaciones, que expliquen complejidades y que muestren sostenibilidad fiscal e institucional. Le pedí también que me dé tablas comparativas con ejemplos específicos indicando qué fue lo que hizo ese candidato para clasificarlo como alguien racional o alguien populista. Le aclaré que el análisis debe basarse en evidencia verificable. Y aquí tenemos el prompt que me dio la inteligencia artificial. ¿Cómo debe actuar? Ahí hay que completar el país y los candidatos, y el objetivo es analizar y comparar rigurosamente a los candidatos para diferenciar a aquellos candidatos con mayor capacidad real para gobernar sistemas complejos y también candidatos con mayor capacidad de movilización emocional y manipulación política. Le pedí que evaluara candidatos usando evidencia verificable, que no invente datos, que evite sesgos ideológicos y priorice análisis técnico y sistémico. Y los criterios de evaluación son capacidad real de gobierno, movilización emocional y populismo, y racionalidad versus la emoción. Y lo que debe ofrecerme es una tabla general de puntajes, una tabla de evidencias comparativas y una tabla de administrador versus movilizador, que realice también un análisis detallado por candidato y que me ofrezca una conclusión final. Las reglas con las cuales debe hacer el ejercicio es que la responsabilidad de la IA es diferenciar entre liderazgo técnico real y capacidad de manipulación emocional usando evidencia concreta, verificable y comparativa. Voy a copiar este prompt y lo voy a aplicar a ver qué nos resulta. Listo, el control C y lo voy a copiar en una inteligencia artificial. Aquí voy a colocarle Colombia y la lista de candidatos. Y aquí los tenemos. Vamos a ejecutarlo y vamos a esperar que él nos dé el análisis y la respuesta. Aquí ya generó la tabla. Aquí tenemos la tabla de evidencias comparativas. De Sergio Fajardo dice, por ejemplo, que tiende a explicar complejidades y evitar soluciones instantáneas y que habla en términos de restricciones reales del Estado. Sobre Claudia López dice que evidencia administración de sistemas complejos y frecuentemente utiliza polarización política y choque discursivo. De Paloma Valencia nos muestra que usa narrativas de orden frente a sensación de amenaza y muestra comprensión económica e institucional. De Iván Cepeda dice que hay una alta conexión emocional e identitaria y menor detalle técnico sobre implementación. Y de Abelardo dice que simplifica problemas complejos y apela fuertemente a la indignación. Además, prioriza impacto emocional y atención mediática.
y en la tabla de administrador versus movilizador muestra aquí al final el perfil predominante de cada uno de ellos. Entonces Sergio Fajardo lo llama administrador técnico, Claudia López administradora confrontacional, Paloma Valencia movilizadora ideológica, Iván Cepeda movilizador simbólico y Abelardo movilización emocional. Muestra aquí también el análisis detallado por candidatos sobre Sergio Fajardo. Dependencia emocional de Sergio Fajardo, su estrategia depende más de racionalidad que de indignación o polarización. Claudia López muestra sus fortalezas, debilidades y en cuanto a dependencia emocional, media, combina racionalidad técnica con confrontación emocional. De Paloma Valencia muestra fortalezas, debilidades, riesgos y Paloma Valencia en cuanto a dependencia emocional dice que es alta, usa identidad política, amenaza y seguridad como motores emocionales. De Iván Cepeda Castro muestra sus fortalezas, debilidades, riesgos y la dependencia emocional para Iván Cepeda Castro es muy alta. Su fuerza política depende fuertemente de identidad, transformación social y movilización simbólica. Y de Abelardo de la Espriella muestra fortalezas, debilidades, riesgos y la dependencia emocional dice que es extremadamente alta. Su estrategia parece basada principalmente en indignación, confrontación y narrativa emocional. Y genera aquí una conclusión final para identificar quién parece más preparado técnicamente para gobernar y quién depende más de la emocionalidad y la polarización. Y explica aquí por qué los candidatos emocionales pueden tener mejores resultados electorales. Explica cómo el cerebro humano responde rápidamente al miedo, la rabia, la esperanza, la amenaza, y en contextos de crisis y polarización los discursos simples y emocionales movilizan más que los análisis técnicos complejos. Los riesgos que esto causa: debilitamiento institucional, simplificación extrema de problemas complejos, populismo, polarización permanente, deterioro de consensos democráticos y gobiernos emocionalmente fuertes pero técnicamente débiles. Bueno, muchas gracias a la IA por sus resultados. Ahora sí me gustaría saber qué opinas del resultado que nos salió en este análisis de la IA y que me cuentes si tu candidato salió bien evaluado o no tanto. Voy a dejarte el prompt en el primer comentario fijado para que tú mismo lo apliques y revises a ver qué te sale. Nos vemos en un próximo análisis en Radiografía del Poder. Hasta pronto.